no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Buenas, bienvenidos a Filosofía a la Mano. En el video de hoy les traigo un poco sobre el pensamiento de María Zambrano, filósofa española, que plasmó en su obra escrita en 1939, Filosofía y Poesía. En primera instancia podemos decir que en esta obra, principalmente en el capítulo 1, María Zambrano lo que hace es diferenciar y caracterizar estas dos formas de pensamiento. Por un lado, el pensamiento filosófico y por el otro lado, el pensamiento poético. Y un rasgo muy particular y muy interesante e importante, que es la base de casi todo el pensamiento de María Zambrano, o al menos el más citado, el más enunciado, es el hecho de que encuentra pensamiento, encuentra conocimiento, tanto en la filosofía como en la poesía. Cuando tradicionalmente desde la antigüedad, me estoy refiriendo a la antigua Grecia, la época de Platón, de Sócrates, había un menosprecio hacia la poesía. Entonces, en el capítulo Filosofía y Poesía, lo que hace María Zambrano es señalar cuáles fueron las causas mediante las cuales se ha menospreciado a la poesía, es decir, cuál es la razón por la cual el pensamiento poético ha sido desdeñado, ha sido menospreciado. En primer lugar, María Zambrano va a sostener que tanto el pensamiento filosófico como el pensamiento poético son considerados en sí mismos insuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, si nos abocamos solo a uno y no nos abocamos a los dos, vamos a conseguir un pensamiento incompleto. ¿Por qué? Porque por un lado la filosofía aspira a lo universal, aspira a lo absoluto, y por el otro lado la poesía aspira a lo individual. La poesía tiene que ver más con los sentimientos, con las cosas que le pasan a una persona en particular y no tanto a lo universal. En segundo lugar, ¿cuál es el origen del pensamiento? María Zambrano lo identifica en dos cosas fundamentales, podríamos decir. Una es la admiración y otra lo localiza en el mito de la caverna de Platón. Todos sabemos que por lo general se suele decir que el origen de la filosofía es la admiración. Es cuando el hombre se maravilló con el mundo que lo rodeaba, con la naturaleza que lo circundaba y quiso saber cuál es su origen, cuál es su fundamento. ¿Qué es aquello que no cambia? ¿Qué se encuentra detrás de todo cambio? ¿O por qué las cosas cambian? Pero María Zambrano nos dice que no podemos solamente circunscribir al pensamiento filosófico en la admiración, porque eso no explica el hecho de que se haya convertido en un pensamiento sistemático como es la filosofía, y por el otro lado, este predominio de la abstracción, ¿no? Porque sabemos que la filosofía, así como también la ciencia, opera con la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Es esta capacidad que tiene el ser humano de poder desprenderse de lo más próximo a sus sentidos para llegar a un fundamento incondicionado, un fundamento que no tiene otro origen más que sí mismo. Pero Zambrano nos dice, bueno, pero lo primero que impacta a la vista, lo primero que nos produce admiración es precisamente los objetos, lo objetivo, lo que podemos captar a través de nuestros sentidos. Entonces, el otro origen del pensamiento filosófico lo circunscribe en el mito de la caverna de Platón, en el cual se encuentra, según Zambrano, la dualidad y el conflicto originario de la filosofía. ¿Y cuál es ese? En primer lugar, la admiración, sí, que nos produce los objetos que nos rodean. Y en segundo lugar, la violencia que genera desprenderse de ellas, es decir, la violencia que genera desprenderse del objetivo. Esto es, bueno, sí, esto que me rodea me maravilla, pero no me contenta, necesito ir más allá del objetivo, necesito ir más allá de lo que se me aparece, de las apariencias. Y esto es un rasgo característico del pensamiento filosófico, y es el hecho de perseguir, buscar, interrogar incansablemente por las esencias de las cosas, por el ser de las cosas, por aquello que se oculta detrás de todo lo objetivo. En una palabra, la unidad. Por lo tanto, este espíritu de investigación incesante, este espíritu de amor a la sabiduría por amor a la sabiduría, se explica también por el hecho de querer capturar algo que no tenemos y que necesitamos tener, sea
sea conocimiento, sea sabiduría, sean las ideas de Platón, sean las esencias. Y entonces Zambrano se pregunta, entonces, ¿qué pasa con la poesía? ¿Por qué hay pensamiento poético incluso conviviendo con los inicios de la filosofía? Por ejemplo, los poemas épicos de Homero, entre otros. Pero ¿qué pasa con ese pensamiento en relación con la filosofía? Bueno, María Zambrano va a sostener tanto el poeta como la poesía, que es su producto, se quedaron tan apegados a lo inmediato, tan apegados a lo que nos circunda, al mundo que nos rodea, que nos maravilla, que no adquirieron esa violencia que la filosofía sí adquirió de poder liberarse de eso más inmediato, de eso más objetivo, de eso que nos produce admiración a nuestros sentidos. No generaron este espíritu de ir, perseguir, preguntarse incesantemente e investigar para ir más allá de lo dado, más allá de las apariencias. Y ahí es cuando Zambrano empieza a decir, bueno, el filósofo no tenía en él lo que buscaba, pero el poeta sí. ¿Qué era lo que tenía? Bueno, precisamente poesía. Es así que surgen dos caminos. Uno es el camino de la filosofía y el otro es el camino de la poesía. El filósofo se caracteriza por abandonar el mundo e ir en búsqueda de la unidad del ser. Es decir, ante toda la multiplicidad que se nos aparece, hay una unidad que hace que las cosas sean. Esto es Platón, Sócrates, en boca de Platón, es Aristóteles. Este carácter de persistente interrogación, las ansias de buscar la verdad y tratar de apresarla. Toda la historia de la filosofía podemos circunscribirla como la historia de la búsqueda de la verdad, de una verdad absoluta. La filosofía entonces busca convertirse en el fundamento de todo lo demás. No por nada se la considera como la madre de todas las ciencias, porque en un inicio intentó fundamentar todo lo que existe. ¿Y qué pasa con el poeta, con la poesía? Bueno, el poeta contiene en él todo lo que necesita para poder pensar poéticamente. Por eso no buscaba más allá de sí mismo y de lo que lo rodeaba, y tampoco renunciaba a las apariencias, a sus sueños, a las fantasías, a sus temores, a sus ansiedades, y tampoco ponía un límite, porque todo era posible para el poeta, o todo es posible para la poesía, en tanto y en cuanto todo lo que nos circunda, todo lo que está en nuestro interior, se convierta en palabra poética. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia directa de esto? Pues bien, que el camino iniciado por el pensamiento filosófico, que podemos poner el punto de partida no en los presocráticos, sino en Platón y Sócrates, marcan el inicio de la separación tajante entre filosofía y poesía. Recordemos que Platón escribe un diálogo en el cual propone expulsar a los poetas, porque en ese momento los poetas eran las personas encargadas de educar a las juventudes. Y Platón sostenía que esos poetas que andaban diciendo discursos, esos discursos eran en realidad discursos falsos, discursos engañosos, y por lo tanto, si no se circunscribían los poetas a ciertos parámetros para generar poesía, entonces tenían que exiliarse, tenían que irse de la polis. También hay otra consideración que es el juego entre la unidad y la heterogeneidad. Ya nombramos que la filosofía busca la unidad del ser, es decir, ante toda la multiplicidad y heterogeneidad que se nos presenta en la vida cotidiana, la filosofía busca ese fundamento que fundamenta y origina todo lo demás. Por eso es que el poeta y la poesía, en contraposición a ello, en realidad persiguen la heterogeneidad, la multiplicidad. ¿Por qué? Porque se sirve de las cosas que afectan a los sentidos, se sirve de las imágenes. Por eso se apega a las cosas y sigue el camino del cambio. No hay nada peor para los filósofos de esta época de la antigua Grecia que fijarse en el cambio, en lo que muta, porque lo que muta y lo que cambia no puede ser fuente de verdad. No nos podemos fiar de aquello que todo el tiempo está cambiando. ¿Por qué? Porque no podemos rastrear esta unidad tan ansiada por la filosofía. La unidad es la morada del ser y la filosofía busca volver lo múltiple uno y en última instancia descubrir la justificación última de todo. Pero como dijimos, María Zambrano considera que la poesía también es pensamiento. Entonces va a ser una salvación claramente a la poesía y al poeta. Y va a decir lo siguiente, que si bien la poesía y el poeta se
se demora mucho en las apariencias, en la admiración que le provocan las cosas, también posee una cierta unidad, que no es una unidad similar a la que la filosofía persigue, sino que su unidad son las palabras. Esto me parece mágico. ¿Por qué? Porque mediante las palabras, la poesía y el poeta se abstraen de la realidad, ¿no? Porque si bien el mundo que nos rodea, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestras fantasías, todo lo que está dentro de nuestro interior, nos sirven de insumo para hacer poemas, para hacer poesía, eso tiene que trasladarse, eso tiene que materializarse en palabras. Por eso la unidad de la poesía son las palabras. Y además opera también como una liberación al modo de la filosofía, pero una liberación sin violencia, porque mediante las palabras el poeta puede expresar lo que le pasa, lo que siente, lo que teme, lo que fantasea, lo que imagina. Y cómo ve también al mundo. Sin embargo, no todo es color de rosas, porque la unidad de la poesía es incompleta, según María Zambrano. Pero la cuestión es que, a pesar de ser incompleta, el poeta lo sabe y se conforma con ello. Es decir, bueno, sí, es incompleta, ¿y qué vamos a hacer? Es lo que puedo dar, es lo que quiero dar, y es lo que necesito dar. Porque también persiguen intereses y objetivos distintos. La filosofía busca apresar la totalidad, llegar a lo absoluto, a lo incondicionado, al ser, a la unidad. Pero la poesía no, sino que busca captar los matices y la heterogeneidad de las cosas. Y además tiene esta virtud para el poeta, pero para el filósofo no, de albergar las contradicciones. Es decir, podemos mediante las palabras, albergar las contradicciones típicas que la filosofía ha despreciado, como por ejemplo el ser y no ser, algo que no puede no ser al mismo tiempo, pero para la poesía sí, eso es posible, y no solamente es posible, sino que se ha escrito sobre ello. Y hay una cuestión muy importante que resalta María Zambrano que para mí es clave, que es el hecho de que la filosofía no está al alcance de muchos. La filosofía no es algo tangente, cotidiano, que de suyo podemos apresar todo el tiempo, pero la poesía sí. La poesía es de más fácil acceso que la filosofía. Y voy a leer una cita. Todos los hombres tienen por naturaleza saber, dice Aristóteles al comienzo de la metafísica. ¿Cómo, si todos te necesitan, tan pocos son los que te alcanzan? Me encanta. Porque si el conocimiento está ligado con la razón, y la razón es una propiedad de la filosofía, es un atributo de la filosofía, del filosofar y del filósofo, entonces, ¿por qué este ansia de conocimiento no está presente en todos los seres humanos? Aristóteles lo generaliza, pero si nos vamos a los hechos concretos, no está al alcance de todos, porque la filosofía no está al alcance de todos. No se materializa en la cotidianidad, sino solo cuando el ser humano, cuando el hombre y la mujer sienten ese vacío profundo dentro de ellos que los hace indagar por el sentido, por qué hago acá, el bien y el mal, el qué es, que el qué es tiene que ver con la búsqueda del ser. En contrapartida, el poeta y la poesía, por supuesto, están al alcance de todos, en tanto y en cuanto podemos transformar en palabras este universo interior y también todo aquello que nos circunda. A modo de conclusiones, número 1, tanto la filosofía como la poesía son formas, son tipos de conocimiento, es decir, ambas son conocimiento. Existe el conocimiento filosófico y existe el conocimiento poético. Es lo que María Zambrano denomina como la razón poética. Obviamente son formas distintas y hasta complementarias. Con todo, la filosofía, por supuesto, se encargó de desdeñar y menospreciar a la poesía sin reconocer sus virtudes. Y ese inicio trágico de la poesía y de separación de la filosofía se ha arrastrado en la historia del pensamiento. No hay que menospreciar la poesía porque mediante la poesía podemos nombrar lo inefable aquello que no tiene palabras. ¿Cuántas veces nos hemos quedado cortos con las palabras, no nos llegan y no nos alcanzan? Y la poesía, con todos sus artilugios, con todas sus formas de decir, con sus analogías, con sus metáforas,
intentó ponerle palabras a aquello que no lo tiene. Esta aparente rivalidad entre la filosofía y la poesía expresa en realidad la supremacía de una, es decir, la filosofía, en desmedro de la otra, es decir, la poesía. Y yo me pregunto qué pasa si en vez de diferenciarlas y jerarquizarlas, no las consideramos como complementarias. Y hasta acá el video de hoy. Me encanta María Zambrano y tenía muchas ganas de leer su filosofía, su pensamiento, porque fue una filósofa muy importante del siglo XX. No olviden dar like, comentar y suscribirse para seguir recibiendo más videos filosóficos como este.